Continuamos con más información y también le comento que a esta hora de la noche damos la bienvenida a la internacionalista por el derecho a decir del pueblo catalán, Cristina Martínez Olivé, con quien conversaremos sobre el proceso democrático y la respuesta violenta recibida de un gobierno que presume a nivel internacional del respeto a los derechos humanos y la democracia. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas Bienvenida noches. a tu casa, literalmente, Muchas Canal gracias. Gente Ve y también El Salvador. Muchas gracias. ¿Cómo debemos entender los salvadoreños y la comunidad internacional el evento que se dio en Cataluña el pasado domingo? Bueno, primero decir de que el domingo lo que tuvimos fue un referéndum que fue convocado por un gobierno legítimo, que es el gobierno que constituye el Parlamento de Cataluña, porque yo creo que es importante decir que a diferencia de El Salvador, España está constituida de manera de que está, digamos, el Estado, para entender, pero luego tienen las diferentes comunidades autónomas, que son como unas 17 comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma tiene su propio parlamento que está votado de forma democrática, ¿verdad? Este parlamento, que es el Parlamento catalán, lo que hizo fue convocar un referéndum por el derecho a decidir y que era, o sea, respondía a una demanda de la población que estaba, digamos, en sus demandas cuando fue votado, ¿verdad? El parlamento que hay ahora en Cataluña. Entonces, el 1 de octubre, después de un proceso que estamos hablando de 7 años, ¿verdad? Que no salió así de la nada esto, llegan a la convocatoria de ese referéndum, que hay que decir de que el referéndum como tal no es un delito, ¿verdad? Está dentro de la Constitución, el que se puedan hacer referéndums. Bueno. Y entonces ese referéndum lo que se hizo fue el 1 de octubre, ¿verdad? Lo que vimos el 1 de octubre fue una masa de población, que estamos hablando de casi más de 2.260.000, la cifra no la sé muy bien, ¿verdad? Que salieron a votar a las calles de una forma pacífica, ¿verdad? Sí. Para poder decidir algo que le competía al pueblo catalán. Bien, me llaman la atención muchísimas cosas que se dan en este evento. Uno, usted menciona, esto está dentro de la Constitución, poder realizar un referéndum, pero se declara inconstitucional. ¿Verdad? Claro, porque el dilema es que no está dentro de la Constitución hacer un referéndum de independencia. Un referéndum sí, pero no un referéndum de independencia, ¿verdad? Y ahí viene la gran discusión, ¿verdad? Porque aunque ellos dicen que no es vinculante porque no está dentro de la Constitución, lo que nosotros y nosotras decimos es, bueno, primero analicemos cuál es esa Constitución, ¿verdad? Porque es una Constitución que viene de 1978. Hay que recordar que estábamos saliendo en una transición democrática de una dictadura de más de 40 años, ¿verdad? Y que a diferencia de otros lugares, como podría ser el caso de Alemania, digamos, el gobierno fascista que había en aquel momento sí firmó esa Constitución y de hecho la redactó, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que las condiciones de la Constitución hoy se ven, ¿verdad?, que no eran, digamos, al clamor de los diferentes pueblos que sí están constituidos dentro del Estado español. Muy bien, aquí viene la gran pregunta: ¿por qué Cataluña se quiere separar de España? ¿Por qué desean ustedes ser independientes? Ya que ha quedado demostrado que un 90% de la población dijo sí. Yo creo que es una respuesta un poco compleja porque tiene que ver, por un lado, con una historia muy larga, ¿verdad? A lo largo de la historia, digamos, lo que es el pueblo catalán ha tenido, yo diría que ese es el tercer intento de república, por un descontento, ¿verdad?, de ese no reconocimiento de esa nación, porque yo creo que lo que es importante es que en la Constitución española está reconocida la pluralidad de nacionalidades, ¿verdad? Y cada comunidad autónoma representa de alguna manera alguna de esas nacionalidades que están ahí, ¿verdad? Lo que se ha venido dando ha sido un trato muy desigual y lo que se empezó a reclamar, ¿verdad?, era la posibilidad de renegociar esas condiciones en las cuales las diferentes autonomías se relacionan con el Estado. Solo por recordar, cada parlamento tiene la posibilidad de tener sus propios estatutos, ¿verdad? Sí. Cataluña tenía su estatuto y hubo un intento de reforma, ¿verdad?, que más o menos, creo que fue, si no me equivoco, entre el 2006, el cual fue aceptado también parlamentariamente a nivel del Estado español, pero al mismo tiempo el Partido Popular, que es el gobierno que hay ahora, presentó un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? No voy a explicar mucho porque aquí ya se conoce qué pasa con los tribunales constitucionales cuando están también de alguna manera cargados hacia un sector. Bien, España promueve, exige el respeto a los derechos humanos y la democracia en América Latina. Lo ha expresado así en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Donde ahí sí pidió un referéndum, ¿va? Claro, bueno, y en este caso lo que vimos fue otra cosa. Fueron policías muy bien equipados, golpeando, jaloneando el pelo, sangrando, maltratando a todas luces a personas que no estaban vestidas como ellos, que no tenían los implementos como ellos. Eran niños, eran mujeres, eran adultos
eran personas adultas, personas de la tercera edad incluso. ¿Cómo lee o cómo debe leer la comunidad internacional esto y sobre todo, qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que sobre todo estamos hablando de un retroceso de la democracia que nos catapulta casi a 40 años atrás, ¿verdad? Porque lo que no podemos hacer es justificar ese tipo de desproporcionalidad violenta por parte de los cuerpos públicos o la seguridad, como lo queramos llamar, a un pueblo que pacíficamente está haciendo un derecho que internacionalmente está reconocido, que es el derecho a decidir, ¿verdad? Entonces lo que vimos allí yo creo que fue algo desproporcionado completamente, donde no solo hubieron golpes, como vos decís, a gente anciana, a gente que iba en condiciones también, pues sillas de ruedas, había un montón de gente que estaba votando por un clamor que tiene que ver con un pueblo, ¿verdad? Pero es que no solamente hubo eso, ¿verdad? Sino que también hay denuncias, por ejemplo, de una cosa que a mí me parece increíble, que es una joven a la que le rompieron los dedos expresamente, ¿verdad? Y hay imágenes donde se ve que ella estaba en el suelo completamente, ¿verdad? Y el guardia decide empezar a romper los dedos uno a uno, ¿verdad? O guardias que saltan en la cabeza de otra gente. O sea, yo creo que lo que vimos fue realmente algo lamentable. Una brutalidad. Lamentable. Pero lo más lamentable, yo creo que es decir que no ha habido un reconocimiento por parte del gobierno. Ni una petición de disculpa. Ni una petición de disculpa por lo que pasaba. Y hacen creer a la opinión pública, ¿verdad?, que los que estaban votando eran, no sé, casi unos terroristas independentistas, ¿verdad? Cuando si miramos las votaciones, hubieron casi más de 200.000 votos que eran no. Y si viéramos las imágenes que no fueran manipuladas, veríamos que había gente que iba a votar con la bandera española y nadie le agredía, ¿verdad? Porque el pueblo catalán yo creo que ha dado una lección internacional, ¿verdad?, que somos un pueblo de paz. Somos un pueblo que no estamos confrontados. Lo que queremos es que se nos escuche. Lo que queremos es que de alguna manera podamos también renegociar las maneras en cómo entendemos que tiene que ser ese Estado, ¿verdad? Las autoridades de Cataluña han hecho algún cabildeo para ver qué opina la comunidad internacional, si se le apoya o no en este referéndum. Bueno, justamente hoy ha declarado el presidente Puigdemont y él expresa claramente, ¿verdad?, que ellos siempre han estado abiertos al diálogo y que de hecho ellos están esperando una mediación al darse cuenta de que no hay un reconocimiento de esa postura y que no son tratados como igual y menos con respeto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí siempre ha habido una demanda de la comunidad internacional, ya sea la Unión Europea, ya sea Naciones Unidas o quien crea que tiene competencia o sea reconocida por ambas partes para poder llegar a un diálogo, ¿verdad? A este clamor de diálogo que yo creo que todo el pueblo catalán lo está pidiendo también, ¿verdad? Sí. La respuesta no solo es no diálogo, sino que en el caso de, digamos, el rey de España, hoy salió, ¿verdad?, también a hablar, y él dijo que era inadmisible la deslealtad que el pueblo catalán está teniendo hacia la corona, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinión entonces o cómo debe leer la comunidad internacional, no desde los gobiernos, sino desde la población? El hecho de que hay un 90% que vota por un sí en el referéndum, que vota por una separación de Cataluña a España, y sus gobiernos pues, prácticamente están ignorando todo esto. Pues yo creo que lo que tenemos que hablar es de qué sucede con el derecho a decidir de los pueblos, ¿verdad? Y por qué anteponemos la ley a la democracia, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que se está viendo es un choque entre creer que la democracia es ley o creer que la democracia construye las leyes, ¿verdad? Y yo creo que estamos cansados de decir de que efectivamente el esclavismo también estaba por ley, o incluso durante la dictadura franquista había leyes y nadie me va a decir que eso era democracia, ¿verdad? Claro. Entonces lo que no puede ser es que utilicemos la militarización o utilicemos el ejército o utilicemos la policía, ¿verdad? O utilicemos las leyes como está pasando ahora, donde están judicializando a todas las personas, ¿verdad?, cuando es el clamor de un pueblo, ¿verdad? Yo lo que creo es que tenemos que discutir todos y todas, y quizá internacionalmente también, qué entendemos por democracia entonces. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿qué paso sigue? Rápido. ¿Qué paso sigue? Pues sigue, yo creo que mucha preocupación, y sigue que tenemos que exigir, de verdad, que alguien medie internacionalmente, porque yo creo que el presidente en estos momentos no está habilitado para el diálogo, puesto que está negado al diálogo, ¿verdad? Y yo creo que antes de que podamos lamentar una situación mucho más grave, por esa razón de no poder hablar de lo que está pasando, nosotros y nosotras aquí en El Salvador, pero yo creo que en muchas partes de España, no solo Cataluña, también desde España, se está pidiendo mediación, se está pidiendo diálogo, se está pidiendo que alguien medie para que se sienten en una mesa y discutamos una solución pacífica, que es lo que el pueblo catalán quiere a esta situación. Cristina, muchísimas gracias por habernos aclarado todo este panorama que ha sucedido en Cataluña el pasado domingo.
1 de octubre. La mejor de las suertes y sobre todo también para el pueblo catalán, que todo esto se solucione de una forma pacífica y que no haya más sangre. Muchas gracias. Gracias a ti por estar acá con nosotros.